Bueno, y esta es la segunda parte donde vamos a ver algo de control físico y control químico en el manejo integral de la mosca. Para el control químico podemos utilizar productos larvicidas que tienen la ventaja de permitirnos romper el ciclo biológico, pero recordemos que actúan también sobre depredadores y parasitoides y por eso debemos hacer una aplicación selectiva de estos. Podemos utilizar tratamientos con productos, tratamientos de las instalaciones con productos con acción residual, colocados principalmente en los sitios o aplicados principalmente a los sitios de reposo de las moscas, paredes, techos, vigas, donde ellas acostumbran a descansar. Tenemos también sitios tóxicos de reposo que son diferentes a estos porque son o perchas o varillas o lazos, cordones que impregnamos de pesticidas, generalmente organofosforados o piretroides, y colocamos colgados del techo de las vigas, aprovechando el hábito que tienen estos animales de reposar en esos cordones o perchas. Entonces, al proveerle una superficie de reposo con un tóxico, vamos a hacer algo de control de, de las moscas adultas. En el caso de los cebos tóxicos, ellos tienen más o menos, de manera general, este mecanismo de acción. Tienen un atrayente específico, no necesariamente feromonas, con un alimento altamente palatable para que lo consuman, perdón, junto con el insecticida y poder así eh, matar a la mosca adulta. ¿Qué ventaja tiene la que usa los cebos tóxicos que usan feromonas? Que son específicas para la especie que queremos controlar, lo cual nos permite no atacar otras especies que no son nuestra especie objeto de control. Podemos utilizar fumigación de las instalaciones, que es parecido a este punto de acá de tratamientos residuales, pero esto es fumigación interna y externa para acabar una alta población de moscas que nos está generando un problema en un punto específico del tiempo. Es un apagaincendios. Y sobre el animal, aplicación de pesticidas sobre el animal, que puede ser a través de baños con bomba de aspersión o baños de inmersión o con las orejeras en el caso de la mosca de los cuernos específicamente. El control físico. Para el control físico tenemos diferentes tipos de trampas atrayentes. Eh, Tenemos estas trampas pegajosas. Esta es una trampa comercial que ya conocemos. Esta que es una trampa que utilizaron en un estudio de Costa Rica. Y tenemos otro tipo de trampas con o sin atrayentes. Les decía al principio, cuando veíamos lo de monitoreo y detección, que estas trampas también no son útiles, estas comerciales, para hacer ese monitoreo, para hacer esa detección. Solo que es importante o estandarizar qué es un nivel alto, medio o bajo de infestación, o que el proveedor, si ha hecho estudios, nos suministre esa información, porque no es lo mismo tener, en el caso de la trampa que veíamos en una de las primeras diapositivas, 250 moscas, que tener esta cantidad de moscas. Obviamente estas trampas van a capturar un número mayor de moscas. Entonces, para efectos de detección o de monitoreo, pues tenemos que establecer qué nivel de infestación es alto o es peligroso o es un nivel donde tenemos que actuar. Em, Tenemos acá, como les decía, dos tipos de trampas pegajosas, y con todo lo que hemos visto hasta el momento sabemos que van a actuar más o nos van a permitir capturar más especies de moscas
que estén en las instalaciones, por lo tanto van a ser más útiles para el control físico de mosca doméstica, mosca de los establos, aunque en algunos casos puede resultar útil para capturar o controlar de alguna manera la mosca de los cuernos, aunque no va a ser el objetivo principal, porque ya hemos visto que esta mosca permanece más sobre el animal, por lo tanto nos van a servir medidas de control cultural o químico que actúen sobre el animal o sobre los sitios donde se desarrollan sus larvas. En la diapositiva anterior veíamos unas trampas pegajosas de color blanco. Acá tenemos otro tipo de trampa pegajosa, en este caso de color amarillo. Más adelante vamos a hablar sobre las características de estas trampas cromáticas. Y vemos acá otro tipo de trampa con luz ultravioleta o atrayente con de luz ultravioleta, diferente al que veíamos en el primer video, que era una lámpara UV, pero con electrocución. El problema es que en esas trampas de electrocución vemos que, o sabemos que pedazos, restos de la mosca en el momento en que se electrocuta va a saltar desde la trampa y no es permitido o no es agradable, por ejemplo, usarlas en un comedor, en una instalación pecuaria, pues no tendría mayor problema, o en instalaciones dedicadas a la industria alimentaria. Otra opción de una modificación de esas trampas UV es esta, que es una trampa con atrayente UV, pero que tiene asociada una trampa pegajosa y que no funciona con electrocución. De esa manera podemos decir que es un poco más limpia y es permitida en la industria alimentaria. Eh, Revisando la información y los videos, encontré uno donde decía que los insectos o las moscas eran atraídas a la luz UV, a la luz ultravioleta, porque estos eran de sangre fría y necesitaban calor. Realmente las moscas no son de sangre fría y son atraídas hacia la luz ultravioleta por razones aún desconocidas, pero existen varias teorías. Una de ellas es que necesitan acercarse a la luz ultravioleta para el funcionamiento adecuado de ciertas hormonas de su organismo. Entonces, lo que quería dejar en claro es que las moscas no son de sangre fría. Y para finalizar este capítulo de control físico, quería indicarles que es útil cuando la infestación es media o baja. Por eso hemos hecho énfasis en otras medidas de control como el biológico o el cultural que nos ayudan a disminuir la población de mosca y de esta manera hacer más efectiva o potencializar el efecto del control físico a través de estas trampas. Les hablaba hace un momento de las trampas cromáticas, del uso de colores para atraer ciertas especies de moscas, y quería presentarles un resumen de un estudio que se hizo en explotaciones ganaderas acá en la sabana de Bogotá en el 2010. Van a encontrar el estudio en la bibliografía por si quieren revisarlo. Y es un estudio interesante porque fue el estudio que se hizo para este tipo de trampas piramidales que ya conocemos. En ese estudio se estaba haciendo captura se estaba midiendo la eficacia de trampas piramidales de color blanco, azul o amarillo, con o sin este agujero, en el control o en la captura de mosca de los establos. ¿Qué encontraron? Que no solamente fue útil para mosca de los establos, sino que también capturó mosca doméstica y en menor proporción mosca de los cuernos. ¿Qué color resultó más efectivo? Como podemos ver en estas cifras, el color blanco resultó más atrayente que el azul y
definitivamente más atrayente que el amarillo. Las trampas amarillas presentaban un problema adicional, no solo su baja capacidad de captura o de atracción para la especie objetivo, sino que atraía insectos no objetivo que pueden ser útiles, como la polilla, las abejas y otro tipo de artrópodos o de insectos que ayudan en el control de la mosca plaga. Con respecto a la forma o a la presencia o no de este agujero lateral, como les indicaba, el estudio se hizo en Sabana de Bogotá y ellos encontraron, o hay reportes en la literatura, donde se dice que este tipo de agujero es útil para que la mosca en condiciones de demasiada de altas temperaturas o de intensidades lumínicas muy altas puedan buscar refugio y al buscar refugio queda la mosca atrapada. Parece que eso en la época o posiblemente en el clima en el que se hizo el estudio acá en la sabana de Bogotá no resultó útil porque no hubo diferencias significativas entre las trampas con este agujero o sin este agujero. Em, pero pues los autores proponen que puede ser útil en tierra caliente donde las moscas sí necesitan buscar ese refugio de la intensidad lumínica y de la temperatura. Bueno, básicamente eso era todo. Acá al final les dejo la bibliografía que consulté para esta presentación. Espero que les sea de utilidad y muchas gracias.